¿sí? Entonces, ahorita, ¿cuál sería el siguiente paso? Determinar el calor requerido. De hecho, si nos vamos al problema original, aquí te lo pide, mira. Ya resolvimos esto en el simulador y de manera analítica. Ya determinamos esto en el simulador y de manera analítica. Ahora vamos a obtener esto, el calor requerido. En el simulador ya se hizo, se colocó el calentador y lo único que le dijimos al simulador es a qué temperatura lo queríamos llevar. Y eso fue todo lo que hicimos en el simulador. Colocamos obviamente el diagrama, la línea de entrada, la corriente de salida, pero la única especificación es la temperatura de salida. Sin embargo, en la parte analítica no es tan sencillo. De hecho, por eso conviene que cuando tú estás trabajando con un simulador, ya sepas el trasfondo, ¿sí?, de esos resultados. No solo venir y decir, ok, agarré el simulador, le agregué y le dije que quería llevarlo a 60 grados y me dio un valor de tanto. ¿Pero por qué? O sea, a raíz de dónde viene ese valor, de que el calor requerido quiera 12.000, 13.000, 15.000. No, pues no lo sé. Tienes que saber el trasfondo y el trasfondo es todo esto que te voy a explicar ahorita. Entonces, para obtener el calor requerido, valga la redundancia, tú requieres toda esta información. El flujo másico de entrada al calentador, que este vendría siendo el flujo másico pero ya del mezclador, ¿no? O sea, ya no son por corrientes separadas, ya es la corriente de entrada general. Ahora, la temperatura de la mezcla a la entrada del calentador es lo que nosotros ahorita determinamos como la temperatura final de la mezcla. Fíjense cómo van cambiando según en donde yo me ubique. Para mí, este valor era la temperatura final de la mezcla. Ahora le voy a llamar temperatura inicial de la mezcla, según en donde yo esté posicionado y según cómo me convenga ver. Porque ahora, a la temperatura que haya salido después de que se mezclaron tanto la corriente de benceno como del leptano, yo tengo que calentarlo todavía aún más. Entonces determino que la temperatura final es de 49.955. Voy a tomar esta temperatura como ejemplo. Tal vez sí cambia a la que tenemos aquí. Sí, pero vamos a manejarlo de esta manera porque los cálculos en este documento están con respecto a este valor. Pero ya vieron que sí hay una pequeña diferencia nada más, pero hay mínimo. Entonces, ahora la temperatura de la mezcla a la entrada del calentador, bueno, aquí sería a la salida, ¿no? Aquí está equivocado, aquí sería a la salida. A la salida del calentador es a 60 grados. ¿Y quién dice 60 grados? Lo dice el problema original. En el problema original, lo voy a abrir en PDF para que no estar subiendo y bajando. Aquí lo dice, miren. Ahí está. El producto de mezcla pasará a través de un calentador hasta obtener una temperatura de salida de 60. Y aquí te lo dice también, mira. El calor requerido para elevar la temperatura de la mezcla hasta 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese valor yo te lo voy a dar. Yo te voy a decir, mira, se va a calentar hasta tal temperatura. Ok. Luego, ¿qué más necesito? Composiciones. Estas composiciones son con respecto a la mezcla. Cómo salió el benceno, cómo salió el heptano una vez que se mezclaron. Uno está al 40% y otro está al 60%. ¿Me explico? Bueno, hasta ahí le vamos a dejar con respecto a los datos para no confundirlos, porque van a decir, bueno, y todo lo demás porque ya lo tiene. ¿De dónde sale que yo requiero todos esos calores específicos? De la siguiente manera, del siguiente razonamiento.
Tú tienes una entrada de una corriente de mezcla de benceno y de heptano que al final es alrededor de 5000 kilogramos sobre hora, que salen una vez que se mezclan a una temperatura de 49.955 grados Celsius, cuando uno primeramente estaba a 40 y otro estaba a 55. Este razonamiento ya lo tienen. Lo vas a calentar, lo vas a llevar a 60 grados. ¿Sí? Aquí lo que no cambia es la corriente de entrada, porque es la misma que va a entrar y es la misma que va a salir. Si te preguntaran cuál es el valor de la corriente de salida del calentador, es la misma a la entrada, es decir, va a ser a los 5000. Sin embargo, ¿qué te está pidiendo? El calor requerido. ¿Cuánta energía tú requieres aportar para elevar desde alrededor de los 50 grados hasta los 60 grados? Eso es lo que tú debes de determinar. ¿Y cómo se determina eso? Pues hay que utilizar nuevamente termodinámica. ¿Y qué dice la termodinámica? Esto. Nuevamente nos topamos con la misma ecuación. Esta es la ecuación, miren, otra vez. Aquí están bien. Q es igual a mCp delta T. Otra vez la ley, ¿sí?, de equilibrio térmico, la ley cero, nuevamente. Y te lo desglosa, dice, el calor requerido es igual al flujo másico, el calor específico y la variación de temperatura. La variación de temperatura, recuerda que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Sin embargo, aquí ya te empiezo a aclarar que lo que tú tienes no es una sustancia propia, es una mezcla. Entonces, por eso aquí te menciona que el flujo másico, pero hablando en términos de mezcla, es decir, el flujo de la mezcla. El calor específico, pero de la mezcla. La temperatura final de la mezcla. La temperatura inicial de la mezcla. Todo está con respecto a la mezcla. Ya no podemos ver sustancias individuales, o sea, todo está asociado a la parte de la información de mezcla. Flujo másico de la mezcla, calor específico de la mezcla y temperaturas de las mezclas. ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, vamos a dejar de